¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Edgar León, soy mejor conocido como Tito, tengo 24 años de edad, soy internacionalista, egresado de la Universidad Santa María, a la espera de título. Eh, Mi día a día se ha basado en el trabajo que hago como político de Voluntad Popular, donde actualmente pertenezco al Comité Político de la Juventud del Estado Miranda. Soy coordinador a su vez del movimiento estudiantil Somos USM. Fui jefe político y coordinador de campaña de la plancha de Somos USMistas en la Universidad Santa María en las elecciones de julio del 2019. Y bueno, me he dedicado desde que empecé en la universidad, desde muy joven incluso, a la política, en el mundo de mi carrera, que son las relaciones internacionales, habiendo tenido buenas relaciones con varios embajadores y misiones diplomáticas que se encuentran en Venezuela. Y paralelo a eso, en la política, con el trabajo social, el trabajo con las comunidades. También fui responsable municipal de la Juventud de Voluntad Popular en Zamora, del Estado Miranda. Y anterior a eso, fui dirigente estudiantil. Sí, bueno, para responder tu primera pregunta, de hecho, cuando recibo la cuarentena, la pandemia, me encontraba fuera de mi hogar, me estaba quedando en otro sitio, en Caracas, pero inmediatamente decidí irme con mi familia, que es donde vivo actualmente. La convivencia con mi familia durante la pandemia nos ha hecho unirnos un poco más, a pesar de que vivimos lo que viven todos los venezolanos, que es la crisis económica, la crisis social, por la tiranía, por el régimen. Nos ha ayudado a unirnos, hemos aprendido cosas que incluso no sabíamos antes unos de los otros y hemos aprendido a trabajar un poco más en equipo. He ido perfeccionando poco a poco lo aprendido en mi profesión, he ido perfeccionando también lo que he aprendido desde el marketing digital, de ser community manager, de redes sociales, edición de posts, de historias, de videos. También he desarrollado cualidades como la cocina, que la tenía un poco olvidada en mi vida. Este tiempo de cuarentena, si bien no son unas vacaciones, son un tiempo de educarse, de formarse, me he dedicado a aprender cosas nuevas, como la cocina, manualidades, cierto tipo de cosas que ayudan mucho. La meditación ha sido parte fundamental de este tiempo, he aprendido a desarrollarla, he aprendido a llevarla a cabo y creo que es lo que me ha permitido mantener un poco la mente tranquila y colaborar mucho con mi familia durante esta cuarentena por el COVID-19. Si bien la sociedad venezolana ha estado en deterioro, no solo la venezolana, sino del mundo, considero de que tristemente el ser humano, nosotros como sociedad, hemos tenido una debacle en principios, una debacle en lo que es la moral. Mira, esto he estado observando por lo menos la crisis migratoria que tenemos los venezolanos, dado de que esta tiranía nos ha acabado tanto, nos ha atacado tanto, sobre todo nosotros los jóvenes, ¿no? Y entonces he visto, y no he vivido en carne propia porque yo vivo en el país, pero sí de familiares como han sido maltratados en otros países, como han sido víctimas del racismo, de un racismo, de la xenofobia. Han sido víctimas de xenofobia. Es triste ver que esto esté pasando no solamente en Venezuela, sino en el mundo, porque entonces como venezolanos vemos que a los nuestros los están tratando mal. Nosotros debemos predicar con el ejemplo, con los extranjeros que hay en nuestro país. Y tristemente mucha parte de la sociedad venezolana no ha hecho eso. Desde los ataques de xenofobia que han vivido nuestros compañeros afuera, se han dedicado a atacar a los que están acá, a nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, brasileños. Se han visto también atacados en Venezuela, y no por defender esos ataques que han sufrido los venezolanos afuera, sino por el simple hecho de que si a mí venezolano me ataca un brasileño afuera, entonces el brasileño que está en mi país también es malo, y tenemos que saber que eso no es así. El aislamiento nos ha dado tiempo de reflexión. Yo pienso que la sociedad, sobre todo la sociedad venezolana, ha visto y tiene como un norte la reflexión. Esto es
la visión que yo tengo. He visto como mucha gente ha cambiado, la solidaridad que caracteriza al venezolano que se había perdido tristemente, porque eso nos inculcaba, o nos han inculcado estos últimos 22 años, a pesar de que en muchos de nuestros hogares, en nuestras trincheras personales, hemos tratado de que eso no sea así. Hemos rescatado la solidaridad, el compañerismo, el ser empáticos con la situación de los demás. Mira, a nivel personal, tuve una situación con unos vecinos y bueno, crisis de gasolina, crisis económica, y todavía hicimos el esfuerzo de conseguir atención médica para uno de sus familiares. Yo creo que eso me dio a mí también otra visión, junto a la cuarentena, de qué debemos hacer como sociedad, de a dónde debemos ir, cuál debe ser nuestro norte. Si nosotros perdemos el norte, que es una sociedad unida, multipolar y que acepta todo lo bueno de todos, creo que es perder el objetivo, es no tener una ruta clara. Wow. El impacto de la pandemia en la sociedad posterior a controlar esto, ¿no? Yo creo que el mundo va a cambiar. Desde el punto de vista internacionalista, he visto que la globalización se ha visto afectada últimamente por líderes políticos, líderes populistas, que son antiglobalización. Esto, a mi parecer, los afecta. Sí, porque a pesar de decir no acepto inmigrantes, los nacionales primero, fuera los extranjeros y todo lo demás, más allá de eso, todos los países se han visto afectados por la pandemia. Y esto va a cambiar mucho la mente de las personas a la hora de elegir a sus gobernantes y a la hora de cómo ser la sociedad, cómo va a ser la sociedad, cómo te explico, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo creo que el cambio va a ser para bien en la mayoría de los casos. Van a haber casos que, bueno, se va a acrecentar el odio, pero es cuestión también de hacerle entender al mundo, hacerle entender a la sociedad de que esto tiene que unirnos como personas. Tenemos que estar más atentos, trabajar más de la mano, juntos, para sacar las cosas adelante. Yo creo que el impacto del COVID-19 va a ser como en un 60% positivo posterior a que sacar la cuarentena. Va a crear mucha desconfianza en ciertos aspectos, en lo que es a nivel sanitario, pero en los otros niveles va a crear mucha unidad. Va a crear que tengamos empatía y que de verdad reconozcamos lo que se necesita para estar blindados ante estas situaciones. Nadie es inmune, pero para poder estar preparados de una mejor manera. El impacto va a ser muy bueno. Lo he repetido mucho y lo voy a seguir repitiendo, el impacto va a ser bueno. Tengo fe de ello y nosotros como venezolanos, como jóvenes incluso, debemos ser quienes llevemos la batuta de que eso sea bueno, de que eso se cumpla y poder asegurar que la sociedad vaya hacia lo mejor después de esto. Poniendo en un lado lo mejor es el compartir con la familia, crear empatía, resolver problemas, educarse, a pesar de estar en casa, que no son vacaciones, como lo repetí en una de mis preguntas, de mis respuestas anteriores. El estar en casa nos permite educarnos más, aprender más, no solamente de otras cosas, sino de nosotros mismos, porque a veces pecamos de no saber quiénes somos, para qué somos o hacia dónde vamos. Ha sido un poco difícil esa parte en un tiempo normal, sin cuarentena, pero esto nos ha ayudado mucho. Pienso que ese es el lado positivo de la cuarentena. El lado negativo, bueno, principalmente económico. Ha sido muy fuerte para las personas que viven del día a día, que viven del pan de cada día. Van a la calle, trabajan y con eso compran lo que van a comer el día de hoy. Eso nos ha afectado muchísimo. Hemos visto sitios donde no se ha respetado la cuarentena, como Catia, Petare, en Caracas y bueno, en varias partes del interior del país. Aquí en Zamora, particularmente en mi municipio donde vivo, la cuarentena prácticamente ha sido nula en lo que es el centro de Guatire, porque eso, la gente va a buscar qué comer, la gente va a buscar cómo producir dinero para comer, y es algo que el régimen nos ha orillado, porque si hubiésemos tenido unas buenas condiciones económicas, un buen marco legal, un buen país a nivel económico,
hubiésemos estado mucho mejor preparados, pero el desfalco, el robo de estos últimos 22 años ha sido tal de que nos han llevado a esto, nos han llevado a esto. Y lo más negativo es que a través de esta cuarentena nos controlan. Venía una crisis de gasolina, venía una crisis muy profunda para el régimen a nivel político, a nivel social. Y la cuarentena, aunque suene mal, lo salvó. ¿Pero en qué lo salva? En no tener que encuartelar a la gente por gasolina, pero sí por el COVID-19. Eso es lo único. Porque el resto seguimos pensando lo mismo y tenemos aún más razones para hacer un cambio político que necesita nuestro país. Mira, una reflexión que deja este momento histórico. Bueno, podemos nombrar, antes de hablar de esta reflexión, cómo quedó el mundo después de la peste negra. Una enfermedad, una pulga que estaba en las ratas que mató a la tercera población de Europa. La gente empezó a ser más sana, a cuidarse un poco más, a ser aseada, cambiar el mundo en ese aspecto, ¿no? A verse un poco más como iguales. ¿Qué deja la gripe española? Saber que la medicina es necesaria, que había que avanzar para que esas cantidades de muertes tan exorbitantes no volvieran a pasar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también entran en estos marcos, no solamente hablar de problemas de salud. La Guerra Fría, son procesos de que al acabar con ellos el mundo ha buscado mejorar. Y yo creo que el COVID-19 nos deja una reflexión, este momento histórico, nos debe dejar una reflexión, que es ¿a qué queremos ir? ¿A dónde quiere ir el mundo? Yo creo que debemos apostar a una globalización, que debemos apostar a una unión y dejar de lado los intereses personales y buscar los intereses colectivos. Creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer todos y por lo menos en lo personal me ha dejado esta pandemia. Hablando de un aprendizaje político, hay que prepararse, hay que oír a la gente, hay que oír a los nuestros, acompañarlos y ayudarlos en medida que podamos, que Dios nos lo permita, porque a nosotros que hacemos política nos debemos a la gente, no nos debemos a un cargo, ni mucho menos, no, nos debemos a la gente. Quien nos pone en los cargos es la gente, los ciudadanos. Entonces, si no escuchamos a los ciudadanos, si no estamos con los ciudadanos, ¿cómo esperamos llegar a un puesto de poder para ayudarlos? ¿O cómo podemos esperar de que ellos nos apoyen? No podemos hacerlo. El trabajo social, el apoyo social es lo que nos abre las puertas como políticos, y eso es un aprendizaje que no solamente lo aprendí en la cuarentena, en esta pandemia, no. Lo vengo aprendiendo desde hace mucho tiempo, desde que tengo vida política, que incluso empezó antes de estar en la universidad, en el cual lideré un movimiento estudiantil a nivel de colegio que no fue aceptado porque era un colegio privado, pero lo llevé adelante. Saqué adelante un proyecto y aprendí que había que escuchar a la gente escuchando a mis compañeros. Ahí aprendí lo que era verdaderamente la política. En lo económico, mira, un aprendizaje es a no permitir lo que está pasando actualmente en Venezuela, la destrucción del aparato económico, del aparato productivo nacional, a no permitir un Estado intervencionista, paternalista, entre comillas paternalista, que si no estás conmigo, empresa, yo te expropio para producir, entre comillas, y lo que hago es dañar. Y voy destruyendo por la ambición de querer quedarme con todo, de tener dinero, de tener poder. Yo creo que eso es algo que nos debe quedar a todos, sobre todo como jóvenes, apostar a una mejora económica, a una mejora del marco legal venezolano que permita de verdad una economía estable, con inversión extranjera, con libre comercio. Tratado de libre comercio es lo más importante, es lo que lleva al mundo y a los países a volverse desarrollados o a mejorar a los desarrollados. En lo cultural he aprendido muchísimo, no tanto de mi zona, sino de otras culturas, de personas que tienen cerca, personas con las que hablo todos los días. He aprendido muchísimo al leer, al hablar con las personas. Mira, y lo importante es saber de dónde se viene, yo creo, ¿no? Aprendí muchísimo de dónde vengo, de dónde viene nuestro país, de dónde viene nuestra gente, para saber a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, el futuro es totalmente incierto.
es claro. Pero si no sabemos a dónde vamos, nunca vamos a poder definir si nunca sabemos de dónde vinimos, no vamos a saber a dónde vamos. Yo creo que esa es parte primordial, ¿no?, de esto. El desenlace de esta pandemia ofrece varios escenarios, ¿no? Yo defiendo dos, o bueno, predico dos. El primero es que se den las condiciones para un verdadero cambio político. Demostrar, hablando del caso de Venezuela, demostrar de que lo que hace el régimen es equivocado, porque incluso las medidas no son las correctas, incluso las cifras que dan no son las correctas. Y hago un llamado a todos los jóvenes a que defendamos este escenario, a que busquemos el cambio, seamos nosotros los protagonistas de este cambio, sin quitarle méritos a otras personas, ni mucho menos, pero ser nosotros parte importante, porque somos quienes vamos a recibir esto, somos quienes vivimos en lo que lo estamos recibiendo ya y lo vamos a llevar a lo que va a ser un futuro para dárselo a la nueva generación de jóvenes. Ese como primer escenario. El segundo escenario que veo es un escenario complicado, un escenario donde la dictadura se afiance un poco más, donde el control social sea tal de que las pocas libertades que nos quedan, porque nos quedan muy pocas, en este país no existe la verdadera libertad de expresión, en este país no existe la libertad de pensamiento, que es lo mismo prácticamente, no existe la libertad de circular incluso, porque no es posible que uno vaya a la calle con su carro, con lo que sea, y solamente porque no le gustó al policía como lo viste o al guardia como lo viste, te detienen. Por pensar distinto te detienen. Tenemos que apostar a un mundo multipolar. Tenemos que apostar a un país de libertad de pensamiento, donde cualquier ideología sea aceptada, sea buena, sea mala, sea respetada. Debatir por qué algo es bueno y por qué algo es malo. Ese es el otro escenario que yo veo. Un escenario sumamente complicado, una profunda crisis económica, aún incluso peor de la que estamos, una profunda crisis humanitaria, peor incluso de la que estamos viviendo, y un panorama aún mucho más difícil en lo político para lograr un cambio. Soy defensor y apuesto muchísimo al primer escenario, que es el escenario de la libertad, el escenario de la democracia, recuperar a nuestro país, y desde nuestro país ayudar a recuperar la región y el mundo. Porque es importante, no es nada más mi país está bien, los demás no me importan, no. Algo que aprendí en mi carrera como de estudios internacionales, como internacionalista lo digo, es desde su país, desde el bienestar de su país, tratar de ayudar a que los demás estén bien. Es como cuando un amigo se cae, darle la mano a tu amigo y ayudarlo a levantarse, que sea él después más adelante, si en algún momento tú lo llegas a necesitar, el que te levante también.